Gracia y paz a todos los hermanos. El Señor esté siempre ayudándonos a que podamos recibir su palabra con un corazón dispuesto para que esa palabra pueda traer fruto, ¿sí? En los que ya conocen al Señor, que esa palabra pueda traer fruto de crecimiento. Y capaz si hay alguno entre nosotros esta mañana que aún no ha experimentado al Señor, no ha nacido de nuevo, que esta palabra pueda caer y traer vida a su alma. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra, hermanos. En esta mañana vamos a seguir la serie de Filipenses. Nos toca el capítulo 2. Quiero invitar a los hermanos a que abramos nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses al capítulo 2. Antes de leer los versículos correspondientes de esta mañana, vamos a recordar brevemente, amados hermanos, que esta epístola se escribió por algunos motivos. El motivo principal por el cual Pablo está escribiendo a los filipenses es porque él había recibido de parte de Epafrodito, que era un hermano de esta iglesia, que había visitado a Pablo desde Filipos hasta Roma. Habían 1200 kilómetros de distancia, pero el viaje era un viaje muy largo, un poco más de un mes, 45, 50 días. Y el hermano Epafrodito había sido enviado por los hermanos de Filipos a dar un donativo al apóstol Pablo, que se encontraba en Roma, en una prisión domiciliaria. El hermano recibe esta ayuda, este donativo de parte de la iglesia, y entonces escribe esta carta principalmente para agradecer por este donativo. Este es el primer motivo. Pero el apóstol Pablo también quiere hacerles saber a los filipenses que su situación no había en realidad afectado al progreso del evangelio, sino que el hecho de que él estuviese custodiado por la guardia pretoriana en Roma había favorecido a que el evangelio hubiese progresado, avanzado. O sea, el evangelio del Señor Jesús estaba progresando evidentemente gracias al encarcelamiento del apóstol Pablo. Pablo estaba en la cárcel, pero él aprovechaba ese tiempo para predicar el evangelio, y dice que la palabra llegó hasta el pretorio, hasta la casa del César, y muchos evidentemente concuerdan que muchos romanos se convirtieron por causa de la predicación del apóstol Pablo. Pero él no solamente quería animar a los filipenses también por eso, sino también quería advertirles acerca de falsas enseñanzas de los judaizantes. Eso lo vemos en el capítulo 3. Pero hay un tema que yo creo que es casi central en esta epístola, y está en el capítulo 2. El capítulo 2 comienza con una exhortación, y la exhortación del apóstol Pablo en el capítulo 2 es para que todos sean de un mismo sentir, para que todos sean de un mismo espíritu, para que la iglesia en esa localidad pueda mantenerse unida, considerarse unos a otros en humildad, no considerarse superiores a los demás, sino mantener la unidad, ser de un mismo sentir, ser de un mismo espíritu, ser de una misma mente. ¿Por qué Pablo insiste tanto en este aspecto? Porque también había recibido del hermano Epafrodito, evidentemente, que en la iglesia en Filipos había como un inicio, no todavía la división, pero había como un inicio de incomprensión, de discusión, de diferencias. Y eso, si no se trataba ese aspecto, podía llegar a causar una división en la iglesia local. Así que Pablo exhorta a que seamos de un mismo sentir. Él les dice: miren a Cristo, el ejemplo supremo que nosotros tenemos de humildad, de obediencia y de sumisión es Cristo. Así que como Él se humilló a sí mismo,
tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Asimismo ustedes también sean humildes, sean obedientes, sean sumisos, para que la iglesia de Jesús en Filipos se mantenga unida, porque es la unidad de los hermanos en una localidad la que hace posible que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar poderosamente y permitir que la gente del mundo crea para que se salve. Porque si los del mundo nos ven a nosotros, entre nosotros mismos, que estamos divididos, que no podemos sentarnos a la mesa para dialogar, que no nos ayudamos, sino que nos criticamos, estamos divididos, no nos soportamos, ¿cómo será que el mundo va a creer? Es un mal testimonio que ofende al Dios de gloria, que pagó un alto precio para hacer de su cuerpo un solo cuerpo. La oración de nuestro amado Señor Jesucristo sacerdotal era que sean uno, Padre, como tú y yo, y que sean perfectos en la unidad. Así que, hermanos, es en este contexto del capítulo 2, en esta exhortación que Pablo está haciendo a la iglesia para que sean de un mismo sentir, de una sola alma, que él pone al ejemplo de Jesús y exhorta a los hermanos que se ocupen en su salvación con temor y temblor, que sean como luminares en este mundo de tinieblas. Y al culminar esa exhortación al versículo 16, él ahora va a hablar de 3 ejemplos que tenemos para ver de manera tangible, concreta, que el evangelio tiene poder para hacer de hombres sumisos, humildes, que se niegan a sí mismos y que son luminares en este mundo. El primer ejemplo es Pablo. Pablo dice en el versículo 17 y 18, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El primer ejemplo a seguir es el mismo Pablo, que estaba dispuesto a ser derramado como un sacrificio de libación por el trabajo, el servicio y la fe de los santos en Filipos. Y él dice, si muero por causa de Cristo, me gozo y gócense también ustedes conmigo. Imagínense hasta qué punto Pablo estaba dispuesto por su amado Señor. Por eso él dice en el capítulo 1 que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Pero Pablo no se limita a ponerse a sí mismo como podríamos decir un ejemplo, sino que ahora Pablo habla de otros 2 hermanos. Y hoy vamos a hablar de el ejemplo del joven Timoteo. Timoteo significa aquel que honra a Dios. La semana que viene vamos a hablar del ejemplo de Epafrodito. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces podemos pensar, bueno, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo parece un extraterrestre, ¿verdad, hermanos? Parece como que, bueno, era el apóstol Pablo, pero eso era para él, no para nosotros. No, hermanos. Todo lo que el apóstol Pablo dice de sí mismo es lo que quiere que también la iglesia experimente. El amor, la pasión, la consagración, la revelación que tuvo el apóstol Pablo es el que él quiere que toda la iglesia pueda tener. Y yo creo que por eso el Espíritu Santo ha decidido mostrarnos otros ejemplos de hombres como Timoteo y Epafrodito para que veamos que es posible, hermanos, vivir una vida consagrada a Cristo, vivir una vida dependiendo de Cristo, derramar nuestros corazones, nuestras almas, nuestros dones por la causa de Cristo y los intereses de Cristo. Y dejar de vivir por nosotros mismos, sino vivir por Él, por su causa. Porque Él viene y Él es digno. Y Él quiere una iglesia que se comprometa toda, desde los más jovencitos hasta los más adultos, a servir al Señor, a negarse a sí mismos y a vivir para la gloria de su nombre, para el beneficio de la obra de Cristo que es la iglesia. Por eso necesitamos ejemplos vivos, palpables, tangibles entre nosotros, porque esos ejemplos nos ayudan a ver que es posible. El evangelio tiene poder, amados hermanos. Vamos a leer el versículo 19.
Hoy nos toca leer hasta el verso 24. Dice ahí su palabra: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Hasta aquí, hermanos. El primer verso, Pablo dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo estaba en esa condición de prisión domiciliaria, tenía una cierta libertad. Era una casa alquilada, nos dice Lucas en Hechos capítulo 28. Acá estamos en el año 51-52, primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Pero Pablo, cuando escribe esta epístola a los filipenses, dice que también estaba Timoteo con él. Es muy probable, no es seguro, que Timoteo haya escrito esta epístola dictada por Pablo. Timoteo estaba ahí con Pablo. Y Pablo dice, estando en esa situación, espero en el Señor pronto enviarles a Timoteo, porque Timoteo era su compañero fiel, su colaborador, era su hijo en la fe, en el sentido de que a través de la predicación de Pablo, Timoteo se había convertido. Pero Pablo dice, espero en el Señor Jesús. Pablo estaba bajo probablemente Nerón. Él había apelado al César y él estaba esperando presentar y dar defensa de su propia vida ante la acusación de los judíos ante Nerón. Pero Pablo no dice, espero que Nerón me libere para ir pronto a ustedes o enviar a Timoteo. Él dice, espero en el Señor Jesús. Pablo sabía que aunque Nerón era el César, encima de Nerón había uno que había muerto, que había sido sepultado, que había resucitado y que había ascendido y que había recibido un nombre que está por sobre todo nombre y estaba sentado a la diestra del Padre. Y ese es el Señor Jesús, que está por encima de todos los reyes de la tierra. Y Él es soberano. Y Él es el que determina, Él es el que decide el curso de la historia. Él es el que pone, quita reyes, Él es el que cambia los tiempos, Él es soberano. Por eso Pablo sabía, espero en el Señor Jesús. Él sabía que era el Señor el que iba a determinar si iba a ser libre o no una vez más para seguir su ministerio evangelístico. ¿Y por qué quería enviar Pablo a Timoteo? Pronto, él decía, pronto espero enviarlo. El objetivo era para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo se interesaba por los filipenses y él quería saber cómo estaban los hermanos. Él quería saber si Evodia y Síntique del capítulo 4 se habían reconciliado, si habían menguado las aguas agitadas de aquellas discusiones y diferencias. Él quería saber si había paz, reconciliación, si los hermanos estaban en un mismo sentir, si estaban perseverando en la doctrina, si estaban perseverando en el evangelio. Pablo amaba a los filipenses y quería saber el estado de ellos. Y Pablo decía, para que yo esté de buen ánimo. Hermanos, el apóstol Pablo estuvo 2 años ahí, pero él venía de Cesarea, donde había estado otros 2 años. O sea que Pablo está prácticamente hace casi 4 años sin libertad. Y en esos 4 años el apóstol no tiene problema de decirnos que probablemente, aunque él exhorta a la iglesia a gozarse en el Señor, él muestra ese aspecto de la fragilidad humana. Y él dice, para que yo también esté de buen ánimo. Probablemente Pablo no estaba de buen ánimo. Pablo a veces pasaba momentos de tristeza, de angustia. Miren lo que dice acerca de Epafrodito, que se había enfermado. En el versículo 27 dice que se había enfermado, pero a la segunda parte del 27 dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El apóstol Pablo triste, el apóstol Pablo de mal ánimo. Si el apóstol Pablo, hermanos, tenía días malos, también nosotros podemos tener días malos. No tenemos que pensar que al convertirnos nos convertimos en ángeles y que ya no vamos a tener días de dificultad, de angustia, de tristeza, de desánimo y, ¿por qué no, en algunos casos, hasta de depresión? Jamás debemos pensar que porque Cristo habita en nosotros por su Espíritu, ahora nosotros nos volvemos antinaturales. Pablo no tenía temor de mostrar su propia fragilidad. Hermanos, no existen grandes hombres de Dios. No existen superhéroes. Lo que existen son hombres frágiles, débiles, con debilidades, con dificultades, que han permitido que ese Dios grande haga grandes cosas a través de ellos. Pero estos hombres como nosotros viven y vivieron momentos de dificultad. Recordemos que el cristianismo es el tesoro que es Cristo en vasos de barro. No dicen vasos de diamantes, de barro. ¿Qué significa un vaso de barro, hermano? Cuando vos tenés un vaso de barro, que tenés atención, porque se puede caer, se puede romper, es frágil. Y en la medida, hermanos, que reconocemos nuestras fragilidades y sabemos que podemos pasar momentos difíciles y no confiamos en nosotros, sino en el Cristo que mora en nosotros, vamos a vivir mejor. No debemos demostrar nada a nadie por nosotros mismos. Quítense esa mochila de querer mostrar al mundo algo que no somos. Si estás pasando una dificultad, podés decirlo claramente, podés abrir tu corazón, ser genuino y decir: Señor, no puedo, estoy luchando con esto, me está venciendo. Eso es necesario para que el Cristo que mora en nosotros resplandezca a través del reconocimiento de nuestra fragilidad, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad, no en nuestra fuerza. Claro, no tenemos que quedarnos con nuestra fragilidad, sino que tenemos que reconocer que somos frágiles, pero al mismo tiempo mirar a Cristo, porque es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Cristo en vosotros el que nos santifica, nos vivifica, nos da poder, pero jamás confiar en nosotros. Pablo reconocía que también estaba de un mal ánimo, sabiendo que sus hermanos capaz estaban en una situación no ideal. Y ahora él envía a Timoteo. A partir del versículo 20 habla de Timoteo. Y dice: no tengo a ninguno del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. La Biblia de las Américas dice en el versículo 20: pues a nadie más tengo del mismo sentir mío. La palabra mismo ahí en el griego significa la misma alma. No había otro como Timoteo que tuviese el mismo amor, el mismo interés que tenía Pablo por los filipenses. No había otro como Timoteo. Timoteo podríamos decir que era el alma gemela de Pablo en este sentido. Por eso Pablo dice: quiero enviar pronto a Timoteo. Pero ¿quién era Timoteo? Timoteo era un joven que se había convertido muy probablemente a través del primer viaje misionero del apóstol Pablo en Galacia, donde fue con Bernabé a predicar el evangelio. Él era un joven que vivía en la ciudad de Listra, en la región de Galacia, una ciudad pagana. En esa ciudad Pablo fue apedreado y fue arrastrado fuera de la ciudad porque pensaban que estaba muerto. Algunos comentaristas dicen que se murió Pablo, pero dice que rodeándolo los discípulos se levantó y entró de vuelta a la ciudad en su primer viaje misionero. Probablemente Timoteo fue testigo del apedreamiento de Pablo. Probablemente, aunque no estuvo presente, vio lo que el apóstol Pablo y Bernabé hacían y predicaban en esa ciudad, en Listra. Así que en el segundo viaje misionero, 3 años después, vemos a este joven en la iglesia en Listra. Vamos a Hechos capítulo 16. 3 años después, vemos a este joven en la iglesia en Listra. Vamos a Hechos capítulo 16. 3 años después, vemos a este joven en la iglesia en Listra. Vamos a Hechos capítulo 16. 3 años después, vemos a este joven en la iglesia en Listra. Vamos a Hechos capítulo 16. 3 años después, vemos a este joven en la iglesia en Listra. Vamos a Hechos capítulo 16. 3 años después, vemos a este joven en la iglesia en Listra. Vamos a Hechos capítulo 16. 3 años después, vemos a este joven en la iglesia en Listra. Vamos a Hechos capítulo 16. 3 años después, vemos a este joven en la iglesia en Listra. Vamos a Hechos capítulo 16. 3 años después, vemos a este joven en la iglesia en Listra. Vamos a Hechos capítulo 16. 3 años después, vemos a este joven en la iglesia en Listra.
Vamos a dar algunas informaciones sobre Timoteo. Era un joven, probablemente tenía menos de 20 años. Yo veo aquí algunos que tienen menos de 20 años. Así que pongan atención los jóvenes, las jovencitas esta mañana. Segundo viaje misionero, 2 o 3 años después del primero, Pablo se divide, digamos, de Bernabé, se separan. Bernabé toma a Marcos, Pablo toma a Silas, encomendado por los hermanos, va por las regiones de Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Y en el verso 1 del capítulo 16, miren lo que dice Lucas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Hermanos, Timoteo tenía una madre judía y tenía una abuela judía. ¿Saben cómo se llamaba la madre de Timoteo? Eunice. Y la abuela se llamaba Loida. Y Pablo le dice a Timoteo en una de sus epístolas que él había escuchado desde la niñez, atención madres y abuelas, desde la niñez había escuchado las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación que es por medio de la fe en Jesús. Qué importante. Timoteo tenía una madre que tenía fe en ese Dios, el Dios de Israel, y esas escrituras del Antiguo Testamento se las leía a Timoteo desde niño, y también su abuela. Hermano, no es que los abuelos están solamente para malcriar. Una vez un hermano me dijo, yo le vi ahí con su nieto o con su nieta y sacó unos caramelos y le dio unos juguetes y dice, ay, ¿cómo le malcría a tu nieto? Y sí, pero los abuelos estamos para malcriar. Los padres están, yo ya hice mi trabajo, los padres tienen que educar, pero los abuelos tienen que malcriar. Yo me quedé con eso y dije, ¿será? No, hermanos, los abuelos están también para educar, para leer, para exhortar a sus nietos, así como hizo Loida con Eunice y con Timoteo. Timoteo tenía un padre que no era judío, era griego y por ende no estaba circuncidado. Pero este niño creció en un ambiente donde escuchó la palabra de Dios y es muy probable que se haya convertido en el primer viaje misionero, gracias también al trabajo que hicieron su mamá y su abuela. Amén. Fuerza a las mamis y las abuelas con el trabajo, con sus hijos. Miren lo que dice aquí, verso 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hermanos, lo que me llama la atención es el versículo 2. Pablo en su segundo viaje llega a Listra, encuentra a este joven Timoteo que era un discípulo, era un creyente. ¿Y qué dice las escrituras? Que Timoteo tenía un buen testimonio por parte de los hermanos que estaban no solamente en su localidad Listra, sino en Iconio, una localidad cercana, una iglesia hermana. O sea, este joven desde el momento que se convirtió y fue ganado su corazón por Cristo, evidentemente se consagró, se comprometió a la causa de Cristo y en la iglesia local empezó a evidenciar su crecimiento en la fe, su consagración, su entendimiento del evangelio. No fue un joven que se convirtió y nadie se dio cuenta. No fue un joven que se convirtió y nadie se enteró después de años. No, este fue un joven que escuchó el evangelio, se consagró y después de un par de años ya tenía buen testimonio de parte de la iglesia local que tenía ancianos y de la otra iglesia que también tenía ancianos. Y decían, Pablo, vos sabés que este joven es fiel al Señor. Este joven pone al servicio su tiempo, sus dones, ama al Señor, entendió el evangelio, predica el evangelio, enseña, ayuda, sirve en la iglesia local. Hermanos, si queremos ser jóvenes, útiles para la causa de Cristo, podríamos decir la prueba para que eso pueda suceder, que el Señor nos llame, es el trabajo en la iglesia local. Es la iglesia local la que da buen testimonio de nuestra fe. No podemos salir a la obra si no tenemos un testimonio local firme.
Pablo dice en su primera epístola a Timoteo, en el capítulo 4, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado, atención, mediante profecía. Este es el nuevo pacto, Había profecías. Mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, los ancianos, que son los que conforman el presbiterio, pusieron las manos sobre Timoteo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Era joven todavía aquí. Acá habían pasado ya más de 10 años. Acá Timoteo ya tenía más de 30 años. Pero todavía Pablo le dice que tu aprovechamiento, Timoteo, así como lo fue al comienzo de tu vida, sea manifiesto a todos. Hermanos, necesitamos crecer en la gracia del Señor, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y jóvenes y jovencitas, el Señor les está llamando a que se consagren a Él, que vivan para Él, y que el aprovechamiento de la fe de ustedes sea evidente en la casa de Dios, para que sean siervos útiles como Timoteo para la causa de Cristo. No se conformen con lo básico. No, por favor, hermanos, no seamos mediocres. La excelencia para Cristo. Hermanos, era tal la confianza que Pablo tenía en Timoteo, que lo deja en una iglesia después de que él salió en el primer viaje, en el primer encarcelamiento, lo deja en Éfeso. ¿Y saben por qué había dejado en Éfeso? Para que mande que no enseñen doctrina diferente, falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses que el misterio de la iniquidad, que no es otra cosa que el plan maligno del anticristo, que ya está presente desde el primer siglo, trabaja a través de confundir a las iglesias con falsas enseñanzas acerca de Cristo, de su obra, con falsos evangelios. Y Timoteo era tan aprobado que Pablo le encomienda que se quede en Éfeso para mandar que no se enseñe doctrina diferente. Jovencita, estudia la palabra, prepárate, consagrate, porque el Señor puede usarte para hacer que las tinieblas retrocedan de la iglesia y se vayan de la iglesia, porque el enemigo siempre va a buscar traer malas enseñanzas. Y hay hermanos que por bondad, yo no los culpo, por bondad, por corazón, son flojos con aquellos que están promoviendo el misterio de la iniquidad en la iglesia, y no van a ser aprobados para ser útiles para la causa de Cristo. Hermano, la iglesia es la niña de los ojos del Señor. No es cualquier cosa. El que se mete, hermanos, a ver, yo ahora tengo una esposa, pero mi esposa fue mi novia. Y el Señor dice que el anciano debe ser, ¿cómo debe ser? Debe ser manso, humilde, sobrio, ¿verdad? Con autocontrol. Pero hermanos, si alguien se atreve a coquetear con mi esposa delante de mí o descaradamente, ay Señor, van a conocer otro lado del anciano, porque la voy a defender celosamente, porque nadie se puede meter con mi esposa. Cuidadito con meterse con la novia de Cristo, cuidadito con querer confundir a la novia de Cristo. Por eso necesitamos varios Timoteos. No puedo decir Timoteas, porque también necesitamos jovencitas que crezcan y sean fundamentados, confirmados en la fe. Con el hermano Mariano estamos hablando hace 3 sábados con los jóvenes. Nos alegra el corazón porque vemos que están siendo
edificados en el Evangelio. Nos llena de gozo ver el grupo de jóvenes que crece y que se predica la palabra y que se consagran y que sirven y que estudian y que, gloria a Dios, más Timoteos, porque son los que Dios va a utilizar para su causa. Pablo confiaba en Timoteo. En el verso 21 del capítulo 2 de Filipenses, dice la palabra, hermanos, miren lo que dice aquí. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Miren lo que dice en la Biblia de las Américas, que es excelente como traducción, hermanos. Verso 21 dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los intereses de Cristo? Hermanos, aquel Jesús que está sentado a la diestra del Padre que hoy adorábamos, tiene un interés superior a todos los demás intereses. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su interés? En su iglesia, que se expresa en sus iglesias locales. O sea, este grupo de hermanos que estamos aquí y los demás que son parte de esta realidad con los otros hermanos que están en esta ciudad, son el tesoro de Cristo. Cristo ha muerto, ha resucitado y ascendido y desde los cielos ha dado a nosotros nos dio como un regalo apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, para equiparnos, para perfeccionarnos, porque Él lo que quiere es que su iglesia crezca, que su iglesia avance en el conocimiento de Él. ¿Por qué, hermanos, está tan interesado el Señor en la iglesia? Porque es la iglesia el medio para la venida del reino. Si no tenemos iglesias saludables que oran, el reino es como que se atrasa. Pero yo quiero apresurar la venida del reino. ¿Cuántos quieren apresurar su venida? Hermano, el Señor viene. No terminó el Evangelio. Hay en el último capítulo del Evangelio que es la restauración de todas las cosas. Hermano, va a llegar ese día glorioso cuando lo veamos cara a cara y reinemos con Él para siempre, eternamente. Un reino de justicia, de bondad, de gloria y de regocijo inigualables nos espera. Por ende, necesitamos consagrarnos. Mi deseo es, hermano, que esta mañana toda la iglesia pueda decir: yo quiero ser como Timoteo. Yo quiero ser como el apóstol Pablo. Yo quiero ser como Epafrodito. Capaz no voy a hacer lo mismo que ellos hicieron, pero voy a tener un corazón dispuesto en los intereses del Señor. ¿Dónde está tu corazón? Cuando te levantás. Miren, una prueba para saber dónde está el corazón es cuando nos levantamos apenas. Famoso, dormimos, suena el despertador para los que se despiertan con despertador. Los que no se despiertan con despertador, ¡pum! ¿Qué te viene a la mente? Lo primero, mi trabajo, mi esposa, fútbol, guitarra, plata, cuentas, deudas. Un hermano una vez habíamos predicado que hay que correr para aferrarse a Cristo. Y el hermano terminó la predicación y me dijo: hermano, he entendido que tengo que correr. Amén. Pero me dijo: de mis deudas, tengo que correr mis deudas. No, hermano, no entendiste el evangelio. Hay que correr no de las deudas, hay que correr en pos de ¿quién? De Cristo. ¿Dónde está nuestra mente, hermanos? ¿Dónde está nuestro corazón? Hermanos, esta mañana que nuestros intereses sean los de Cristo y que pensemos en los intereses de Cristo. Y los intereses de Cristo son la edificación de su iglesia. No es solo la salvación de las almas, claro que sí, pero es para la edificación de la iglesia. Timoteo era uno que buscaba los intereses de Cristo. Y Pablo dice: no tengo a ningún otro como Él, y todos los demás buscan lo suyo. Qué triste, ¿verdad? Pablo evidentemente no está hablando a todos en absoluto, porque habían otros que, como Timoteo, servían al Señor, pero Pablo probablemente dice: la mayoría, y la triste realidad es que cada uno busca lo suyo propio. ¿Será que eso es también algo que se refleja en nosotros? ¿Será que la iglesia en la localidad en Fernando está buscando lo del Señor o lo suyo propio? Perdón, hermano, ya voy a volver dentro de... como si fuese que uno viene por mí. No, hermano, lo que pasa es que estoy esperando que mi marido, pero a ver, ¿y vos, tu alma, tu corazón, dónde está? A veces venimos para que el Señor nos resuelva los problemas.
Y cuando no los resuelve, desaparecemos. Y cuando los resuelve, ya no tenemos el mismo fervor que antes. Porque lo que nos interesa no es su causa, sino la nuestra. Y el Señor se vuelve como los bomberos, ¿verdad? ¿Cuándo nos acordamos de los bomberos, hermano? ¿Cuándo nos acordamos? Todos los días. Ay, Señor, bendice a los bomberos voluntarios en Fernando de la Mora. Todos los días oramos por los bomberos, ¿verdad? No. Pero, olor a quemado. Los bomberos. Ay, nos acordamos. Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Nos acordamos de los bomberos también cuando tenemos que hacer un trámite para sacar el registro de conducir, para hacer primeros auxilios, porque ellos hacen eso también. La vez pasada le llamé a los bomberos. Hermano, es bueno recordarse de los bomberos voluntarios. Que no nos pase con el Señor. Amén. Verso 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Desde el momento que Timoteo se convirtió, sirvió como un hijo a un padre a Pablo. Pablo era el mentor. Pablo le enseñó. Pablo le mostró a Timoteo cómo se evangelizaba, la estrategia del Espíritu Santo, la dependencia del Espíritu Santo. Y Timoteo aprendió, y Pablo le escribe al final de su vida, haz obra de evangelista. Era colaborador en el evangelio, hermanos. Siempre hablamos del evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Hoy se predicó el evangelio por la gracia del Señor antes de los símbolos. El evangelio, hermanos, tiene, y lo voy a hacer rápidamente, 4 capítulos, 4 secciones. El primer capítulo es que Dios nos creó a nosotros para tener una relación con nosotros y que nosotros podamos colaborar con Dios y ser su expresión aquí en la tierra para su reino, su gobierno. Él quiere tener una intimidad con el hombre, porque en medio de la creación del hombre ya había una rebelión de Satanás. Ese es el primer capítulo. Pero el segundo capítulo es la caída del hombre. Aunque el hombre fue creado con ese ideal muy alto, el hombre cayó de ese ideal porque pecó y se rebeló contra su creador. Y la raíz del pecado del hombre es que se independizó del hombre. Gracias por crearme. Se independizó, de Dios. Gracias, Dios, por crearme. Pero ahora yo voy a vivir mi vida. Yo voy a decidir lo que está bien y lo que está mal. Y vos por tu lado y yo por mí. Gracias por la vida, pero allá vos y yo acá. Esa es la raíz del pecado. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal expresa eso. El hombre tomó la decisión de decirle a Dios, yo voy a ser el Dios de mi vida. Yo voy a saber lo que está bien y lo que está mal sin tu ayuda. ¿Y qué trajo ese pecado? Separación entre Dios y el hombre, la caída del hombre. Pero Dios ama al hombre y no quiere que el hombre muera caído. Porque si el hombre muere en esa condición, sin reconciliarse con Dios, se va al infierno. Se va a quemar en llamas de fuego para siempre. En un estado de desesperación total. Va a haber llanto, va a haber crujir de dientes. Y hoy ya hay gente que está sufriendo las penas del Hades, esperando la resurrección para ser lanzados al lago de fuego. Es terrible lo que le espera al hombre sin Dios. Porque el pecado trajo separación entre Dios y el hombre, una muerte espiritual. Pero el tercer capítulo es el capítulo más glorioso, porque Dios, habiendo amado de tal manera al hombre y al mundo, no desistió de su plan original, sino que Él mismo envió a su Hijo Jesús a cargar sobre Él nuestros pecados, para que nosotros, hermanos, nosotros que estábamos perdidos, lejos, pudiésemos por la fe en Jesús volvernos al Padre, reconciliarnos con el Padre, tener vida eterna y ser salvos eternamente y para siempre. Porque la palabra dice que aquellos que están en Cristo ya no tienen condenación, ya no hay juicio para nosotros, hay gracia, hay perdón. El Dios ya no es un juez, es un Padre que nos perdona, nos acoge en Cristo Jesús. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Jesús descendió, nos vino a buscar, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió
y al tercer día resucitó. Y en esa cruz, hermanos, Él llevó nuestra culpa. Y ahora predicamos a todo el mundo, en todas partes: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús y serás salvo. Salvo de la ira de Dios, salvo de la condenación eterna. Pero el último capítulo, el cuarto, es la restauración de todas las cosas. Porque aquel que vino, se hizo hombre, murió, resucitó y ascendió, volverá. Esa es nuestra esperanza. Timoteo colaboraba con Pablo en el evangelio. Timoteo predicaba con Pablo este evangelio. Es el evangelio del reino. Es el evangelio del reino. Hermanos, Dios es un rey. Él quiere gobernar. A Él le pertenece el primer lugar en nuestra vida. Así que cuando nos despertamos, a veces abrimos solo un ojo, Señor, y abrimos el otro, Padre, y no tenemos un tercer ojo, ¿verdad? Nos levantamos de la cama y decimos, Espíritu Santo, ayúdame en este día. Toma mi lugar. A ti te ofrezco mi vida. Señor, que en este día yo pueda vivir para ti. Dame de tu fuerza, de la suministración de tu Espíritu para levantarme y vivir como los siervos ejemplares, como Pablo, Timoteo, Epafrodito. Ya conocéis los méritos de Él. La palabra méritos aquí en el griego significa probado, probado por el fuego. Era un joven que había pasado la prueba. Pablo concluye diciendo, a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Pablo lo iba a enviar después de saber si iba a ser libre o no. La historia nos dice, y aún el Nuevo Testamento en Hechos nos muestra que Pablo después sale. Y cuando va a Macedonia a visitar a los hermanos de vuelta, deja a Timoteo en Éfeso. Pablo esperaba eso. Por eso concluye diciendo, confío en el Señor Jesús, en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Hermanos, ¿queremos ser como Timoteo? ¿Qué significa la palabra Timoteo? Aquel que honra a Dios. ¿Cuántos que están aquí desean entregar sus vidas esta mañana para vivir para el Señor? Hermano, hermana, levantémonos y que los demás puedan decir de nosotros, este es un joven lleno del Espíritu Santo. Que los hermanos que tienen más experiencia en la obra, en el liderazgo de la iglesia o en el servicio de la iglesia, que es mejor, no me gusta mucho la palabra líder, más siervo, los que servimos en la iglesia, podamos contar con aquellos jóvenes para que el día de mañana podamos enviarlos a tareas difíciles y podamos decir, si se va Raúl, recíbanlo, porque Raúl hace la obra del Señor como yo. Si se va Luciano, acójanlo bien, porque Luciano predica el evangelio y es como si yo mismo estuviese ahí. Que podamos decir eso de varios de ustedes. Y gracias a Dios, porque hoy hay ya hermanos que entre nosotros podemos enviar y sabemos que son hermanos fieles, confiables. Timoteo tenía en su corazón a los filipenses. Timoteo estaba entregado a los intereses de Cristo, que es el beneficio de la iglesia. Hermanos, ¿saben qué? Ninguno quería emprender ese viaje largo. Ese viaje largo era a riesgo de vida. 1200 kilómetros, pero tardaban entre 50 o 45 días, barcos, animales, caminando. Tenían que bajar de Roma hasta Reggio, tomar un barco en un puerto, subir y enfrentar tempestades. Epafrodito casi se muere. Casi se muere por causa de haber entregado un donativo al apóstol Pablo. Y nosotros a veces no queremos ni morir a una pequeña tarde, a un par de horas, para hacer un servicio a los hermanos. Y hermanos, yo también fui joven, a los jóvenes, yo también fui joven y estaba en otra. Pensaba en mí, en mi carrera, en mi futuro, en mi vida, en mis sentimientos.
Pero no significa que eso es un ejemplo. Eso no debería ser lo normal. Lo normal debería ser, como estoy viendo en esta iglesia, por la gracia de Dios, gracias al trabajo de los hermanos, jóvenes y jovencitas llenos de gracia, que quieren servir al Señor. Dentro de poco acá van a pasar algunos a bautizarse y a declarar su fe pública en Cristo Jesús. Que de esto surjan nuevos Timoteos, nuevos líderes o siervos o ancianos, pastores, diáconos, ministros, obreros, ¿por qué no? Y que acá surjan familias enteras que tengan el deseo, como Antonio Chávez, de ir a las naciones a predicar el Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas estos ejemplos en tu palabra, Señor. Ejemplos de hombres llenos del Espíritu, guerreros que dieron su vida por tu causa, por tu iglesia, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo entre nosotros. Pero queremos, Señor, disponernos. En primer lugar, Señor, antes de disponer nuestras vidas, queremos pedirte perdón, Señor, perdón. Muchas veces elegimos lo nuestro, Señor, y no lo tuyo, Señor. Señor, ayúdanos por tu Espíritu, impúlsanos. Señor, acércate al corazón de la congregación esta mañana y susúrrale: todavía quiero usarte, levántate, volvé. Prepárate, joven, dedícame tiempo, quiero usarte para mi gloria. Mi reino está cerca y quiero vencedores en esta época. Oh Señor, haz de nosotros una iglesia llena del poder de tu Espíritu, para que iluminemos con tu gloria esta ciudad y podamos no solo predicar el Evangelio, sino también acudir a los pobres, a los huérfanos, aquellos que necesitan, Señor, de tu alimento, de tu gracia, de tu cuidado. Que tu iglesia pueda ser una fuerza en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, capacítanos, llénanos de ti. Aquí estamos, queremos recibir cada vez más de ti, Señor. Oh Señor, vence toda nuestra apatía, nuestro egocentrismo, que nuestros intereses sean los tuyos, y levanta jóvenes, Señor, llenos del Espíritu de Dios. Queremos, Señor, imponer nuestras manos sobre ellos para que tu Espíritu los levante, los llene, que se levanten dones y se despierten para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús queremos hacer retroceder las obras de Satanás. Reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del enemigo, y con tu palabra, Señor, avanzamos para que tu iglesia avance, Señor, y se prepare para ese día glorioso. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.